Mi nombre es Alberta y, a mis 64 años, pensé que ya había visto lo peor que la vida podía ofrecerme. Qué equivocada estaba. La mañana del Día de las Madres en nuestra casa, en la colonia Roma, en la Ciudad de México, empezó como cualquier otro domingo. La misma casa que había estado limpiando, manteniendo y por la que había pagado la hipoteca durante los últimos 23 años. Mi esposo, que llamaremos Martín, ya se había ido cuando me desperté, lo cual ya no era inusual. Siempre tenía alguna excusa: partidos de golf, desayunos con clientes, encargos que no podían esperar. Dejé de cuestionar sus ausencias hace años, convenciéndome de que una buena esposa confía en su marido. Me preparé un café en la cocina que todavía tenía el mismo papel tapiz amarillo que había puesto en 1998. El mismo azulejo agrietado junto al fregadero que Martín prometió arreglar el próximo fin de semana durante los últimos 5 años. Todo en nuestra casa tenía esa cualidad de cansancio y olvido, incluyéndome a mí. Alrededor de las 10 de la mañana, escuché su camioneta llegar a la entrada. La puerta principal se cerró con esa fuerza particular que me decía que o estaba irritado por algo o trataba de parecer importante. Sus pasos pesados resonaron por el pasillo mientras gritaba: «Alberta, ¿dónde estás?». Me sequé las manos con un paño de cocina y caminé hacia la sala, donde lo encontré parado con algo detrás de la espalda, luciendo esa sonrisa forzada que usaba cuando estaba a punto de hacer algo que él creía generoso, pero que en realidad no lo era. «Feliz Día de las Madres, mi amor», dijo, sacando una sola flor de plástico de detrás de su espalda. Ni siquiera un ramo de flores de plástico. Una flor, de esas que encuentras en los estantes de liquidación del tianguis, con un tallo delgado y verde y pétalos que parecían cortados de una cortina de baño. Me quedé mirándola, sintiendo que algo frío se asentaba en mi estómago. Antes de que continúe con esta historia, los invito a que se suscriban a este canal. Aquí compartimos experiencias reales que nos enseñan lecciones de vida y nos hacen pensar y aprender algo nuevo cada día. Y cuéntenme en los comentarios desde qué ciudad o país están escuchando esta historia. Me encanta saber hasta dónde llegan nuestras palabras. «Gracias», logré decir, tomando la flor de su mano. El plástico todavía estaba tibio de haber estado en su camioneta, y había una pequeña etiqueta de precio en el tallo que él no se había molestado en quitar. $10.99. «Sé que no es mucho», dijo, ya buscando su teléfono, «pero pensé que apreciarías algo que no se va a morir. De bajo mantenimiento, ya sabes, como tú». «¿Como yo?» «De bajo mantenimiento». Había estado casada con este hombre durante 40 años. Había trabajado como enfermera registrada durante 37 de esos años. Había contribuido a cada pago de la hipoteca, cada factura de servicios, cada compra de la despensa. Y esto era lo que yo valía para él. Una flor de plástico porque yo era de bajo mantenimiento. «Tengo que salir otra vez», continuó, sin siquiera esperar mi respuesta. «Una reunión de negocios. Puede que regrese tarde esta noche». Me besó en la frente con el mismo entusiasmo que le mostrarías a un pariente lejano en un funeral. Agarró sus llaves y se fue. Toda la interacción había durado quizás 3 minutos. Me quedé allí parada, sosteniendo esa flor de plástico, sintiendo que algo cambiaba dentro de mí. No era tristeza exactamente, sino algo más duro, algo más frío. Decidí prepararme un desayuno apropiado para el Día de las Madres. Preparé huevos revueltos como me gustaban, tosté pan hasta que quedó dorado y me serví un jugo de naranja natural. Puse la mesa con nuestra vajilla fina, el juego que había comprado con mi propio dinero, pero que nunca usábamos porque Martín decía que era demasiado elegante para el uso diario. Bueno, hoy no era un día cualquiera. Mientras comía, abrí mi teléfono para revisar mi cuenta de Facebook, algo que rara vez hacía porque siempre me hacía sentir peor por mi vida. Pero hoy algo me atrajo a ella. Quizás la curiosidad, tal vez la intuición. Lo primero que vi
hizo que mi tenedor se congelara a medio camino de mi boca. Allí, en la parte superior de mi feed, había una foto publicada por una mujer a la que yo conocía, la señorita Lucía. Ella trabajaba en el banco donde Martín tenía su cuenta de negocios. Tenía 28 años, era rubia, del tipo de belleza segura que viene de nunca tener que preocuparse por el dinero o el envejecimiento. Estaba parada junto a un flamante Mercedes-Benz convertible blanco, con las llaves colgando de sus dedos perfectamente cuidados, su rostro radiante de emoción. La descripción decía: la mejor sorpresa del Día de las Madres. Gracias a mi persona especial por hacerme sentir tan amada y apreciada. Algunos hombres realmente saben cómo tratar a una mujer. Me quedé mirando esa pantalla hasta que mis ojos se llenaron de lágrimas. El sello de tiempo mostraba que la foto había sido publicada hacía una hora después de que mi marido me hubiera dado una flor de plástico de 100 pesos y me hubiera dicho que era de bajo mantenimiento. Mis manos comenzaron a temblar mientras me desplazaba por los comentarios. Decenas de ellos, sus amigos la felicitaban, preguntaban quién era el hombre misterioso, comentaban lo afortunada que era. Un comentario en particular me revolvió el estómago. Amiga, deberías casarte con él. Un hombre que te regala un Mercedes para el Día de las Madres cuando aún ni siquiera tienes hijos. Ese es material para marido. Ella ni siquiera tenía hijos. Esta mujer estaba recibiendo un coche de lujo en el Día de las Madres cuando no era madre. Mientras yo, que había criado a 2 hijastros que apenas me hablaban, recibía una flor de plástico. Dejé el teléfono y miré esa flor ridícula sentada en mi mesa junto a mi vajilla fina. El contraste era casi risible. Casi. Terminé mis huevos, lavé los platos y guardé la vajilla. Luego fui a mi computadora e hice algo que no había hecho en meses. Revisé nuestros estados de cuenta bancarios. Lo que encontré allí hizo que la flor de plástico pareciera una suave bofetada en comparación con un golpe de mazo. En los últimos 6 meses había habido pagos a Mercedes-Benz de Polanco, pagos a restaurantes de alta gama a los que nunca había ido, pagos a tiendas de lencería, grandes almacenes y una joyería en el centro, todos ellos en fechas en las que Martín me había dicho que estaba trabajando hasta tarde o en reuniones con clientes. Solo el pago del Mercedes era más de lo que yo ganaba en 3 meses como enfermera. Me senté en mi silla, sintiendo algo que no había sentido en años. No era desamor ni siquiera enojo exactamente. Era claridad, una claridad cristalina y helada. Durante 40 años había estado viviendo con un hombre que me veía como de bajo mantenimiento. Un hombre que pensaba que yo merecía una flor de plástico mientras le daba a su amante un coche que costaba más que el salario anual de la mayoría de la gente. Un hombre que había estado gastando nuestro dinero, mi dinero, en otra mujer, mientras yo usaba la misma ropa durante años y comía cereal genérico para ahorrar en la despensa. El teléfono sonó. Era mi hermana llamando para desearme un feliz Día de las Madres. Dejé que fuera al buzón de voz. Tenía cosas más importantes que hacer. Tenía un matrimonio que terminar y lo iba a hacer bien. Regresé a la cocina y cogí esa flor de plástico. Por primera vez en todo el día sonreí. Esta pieza de plástico sin valor iba a ser el regalo más caro que Martín jamás le hubiera dado a nadie. Simplemente aún no lo sabía. La flor de plástico se quedó en el mostrador de mi cocina durante 3 días. Un recordatorio constante de en qué se había convertido mi matrimonio. Cada vez que pasaba junto a ella, sentía esa misma claridad fría asentándose más profundamente en mis huesos. Martín apenas notó que la había dejado allí. Apenas me notaba a mí en absoluto. El miércoles por la mañana, después de que se fuera a otra de sus misteriosas reuniones de negocios, me hice una taza de café y me senté en mi computadora con una determinación que no había sentido en años. Si iba a destruir mi matrimonio, necesitaba entender exactamente qué estaba destruyendo. Empecé con nuestra cuenta corriente conjunta.
aquella en la que había depositado fielmente mis cheques de enfermera durante décadas. Lo que encontré hizo que mi estómago se apretara con una mezcla de rabia e incredulidad. El pago del Mercedes no era algo de una sola vez. Había habido pagos mensuales durante los últimos 6 meses, cada uno por $873. Hice los cálculos. Más de $5,000 hasta el momento, con 2 años restantes en el préstamo por un coche que nunca había visto, en el que nunca me había montado. Ni siquiera sabía que existía hasta que lo vi resplandeciendo en las fotos de Facebook de la señorita Lucía. Pero eso era solo el principio. Encontré pagos a los departamentos Torre del Sol, el complejo de lujo en el centro, $1,500 al mes. Llamé, fingiendo estar interesada en alquilar, y supe que ese era el costo de sus unidades de un dormitorio premium con vistas a la ciudad y servicio de ballet. Cargos de tiendas de lencería, grandes almacenes, una joyería en la calle Masaryk donde una sola compra había costado $3,000, restaurantes que nunca podría pagar, spas que solo había soñado con visitar, y un viaje de fin de semana a Cancún que costó más que mi presupuesto anual para ropa. Cada cargo individual fue en un día en que Martín me había dicho que estaba trabajando. Cada compra era algo que nunca me beneficiaría. Abrí las cuentas de redes sociales de la señorita Lucía, sintiéndome como una detective construyendo un caso. Y eso era exactamente lo que estaba haciendo, ¿no? Construyendo un caso contra mi propio marido. Su Instagram era un catálogo de la vida que yo había estado pagando sin saberlo. Bolsos de diseñador que costaban más que mi salario mensual. Degustaciones de vino en Cancún. Viajes de fin de semana a Acapulco. Pendientes de diamantes que captaban la luz en selfies cuidadosamente posadas. Y siempre, descripciones crípticas sobre su generoso benefactor y cómo algunas mujeres simplemente saben cómo ser apreciadas. La mujer estaba viviendo como una reina con mi salario de enfermera y los ingresos decrecientes de la empresa de construcción de Martín. No solo viviendo como una reina, viviendo mejor de lo que yo había vivido, incluso en mi propia casa. Encontré fotos de cenas en restaurantes donde solo el vino costaba más de lo que yo gastaba en la despensa en un mes. Encontré fotos de ella usando joyas que reconocí de los cargos en los estados de cuenta de nuestras tarjetas de crédito. Encontré una foto de ella en un vestido de seda con la etiqueta de los grandes almacenes aún visible en la esquina de la imagen. Lo estaba presumiendo, no solo el estilo de vida, sino el hecho de que se lo estaba quitando a un hombre casado. En una foto, llevaba lo que parecía un anillo de bodas en la mano derecha en lugar de la izquierda con una descripción que decía: a veces los mejores matrimonios no son los legales. Tuve que dejar de mirar antes de golpear la pantalla de la computadora con el puño. Esa tarde, me reporté enferma en el trabajo por primera vez en más de un año. Necesitaba tiempo para pensar, para planear, y lo más importante, para entender exactamente con qué activos estaba trabajando. Conduje hasta el banco, el mismo banco donde trabajaba la señorita Lucía, y pedí hablar con alguien sobre nuestras cuentas. La gerente, una mujer amable llamada Susana, que me conocía desde hacía años, sacó toda nuestra información en su computadora. Señora Gutiérrez, dijo, su voz cuidadosamente neutral. Veo que está aquí por sus cuentas. ¿Está todo bien? Conocía a Susana desde que era cajera. La había visto ascender hasta la gerencia. Siempre había sido amable con ella. Pero ahora podía ver algo en sus ojos que parecía lástima, y me di cuenta de que ella lo sabía. Sabía de Martín y Lucía. Probablemente lo había sabido durante meses. Necesito entender qué activos están a mi nombre, dije en voz baja. ¿Y qué deudas podrían estar a mi nombre de las que no sé nada? La expresión de Susana se suavizó. Miró alrededor del banco. Luego se inclinó ligeramente. Alberta, querida, ¿hay algo en particular que te preocupe? Me preocupa todo, dije. Necesito una imagen completa de nuestra situación financiera. Todo lo que está a mi nombre, todo lo que está a nombre de los dos, y cualquier cosa que pueda afectarme legalmente.
Susana asintió y comenzó a sacar documentos en su pantalla. Lo que me mostró era mejor de lo que me había atrevido a esperar. La casa estaba a nombre de ambos, pero yo había hecho el pago inicial con dinero de mi herencia cuando mi madre murió. Tenía la documentación para probarlo. Nuestra cuenta corriente conjunta recibía mis depósitos directos, pero la cuenta de negocios de Martín era separada y, aparentemente, estaba perdiendo dinero más rápido de lo que él lo ganaba. Lo más importante, las tarjetas de crédito que había estado usando para financiar el estilo de vida de la señorita Lucía estaban solo a su nombre. Nunca me había puesto en esas cuentas, probablemente para ocultarme el gasto, lo que significaba que yo no era legalmente responsable de esas deudas. Susana, dije, hablando hipotéticamente, si alguien quisiera separar sus finanzas de las de su cónyuge, ¿cuál sería la mejor manera de hacerlo? Susana se quedó en silencio por un largo momento. Luego, sacó una tarjeta de presentación de su cajón del escritorio. Esta es mi abogada de divorcios, dijo suavemente. Es muy buena protegiendo los activos de las mujeres durante las separaciones. Muy discreta también. Tomé la tarjeta y la guardé en mi bolso. Gracias, Alberta, dijo Susana mientras me levantaba para irme. Espero que sepas que te mereces algo mejor que esto. Siempre has sido una de las personas más amables que entran aquí y trabajas tan duro. Asentí, sin confiar en mí misma para hablar sin llorar. Pero ya no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de reconocimiento. Después de 40 años, alguien finalmente me estaba viendo con claridad. Esa noche Martín llegó a casa con flores. Flores de verdad esta vez. Una docena de rosas rojas que probablemente costaron unos 2,000 pesos. ¿Cuál es la ocasión?, pregunté, aunque ya lo sabía. La culpa. Se sentía culpable por algo, probablemente por pasar el día con la señorita Lucía, en lugar de en la obra donde afirmaba estar trabajando. ¿No puede un hombre comprarle flores a su esposa?, dijo, besándome en la mejilla. Te he visto un poco deprimida últimamente. Pensé que esto podría animarte. Miré esas rosas, hermosas y caras y sin sentido, y pensé en la flor de plástico que aún estaba en el mostrador de mi cocina. La flor de plástico que le había costado 100 pesos y le iba a costar todo lo demás. Son preciosas, dije. Gracias. Esa noche, mientras Martín roncaba a mi lado, me quedé despierta mirando el techo y haciendo planes. Ya no estaba solo enojada, era estratégica, y por primera vez en décadas estaba pensando en mi propio futuro, en lugar de tratar de salvar el de alguien más. La flor de plástico me había mostrado quién era yo realmente para mi marido. Ahora yo le iba a mostrar quién era él realmente para mí. La oficina de la abogada no era nada como lo había esperado. En lugar de intimidante caoba y cuero, Patricia Hernández había decorado su espacio con colores cálidos y sillas cómodas. Era más joven que yo, quizás de unos 50, con ojos amables y el tipo de apretón de mano seguro que me decía que había ayudado a muchas mujeres como yo. Susana del banco me habló muy bien de usted, dijo Patricia mientras nos sentábamos en su oficina. Dijo que necesitaba orientación para proteger sus activos. Había practicado esta conversación en mi cabeza durante días, pero sentada en esa silla, me sentí de repente pequeña y tonta. Creo que mi marido me está engañando, dije. Las palabras salieron de golpe. Sé que está gastando nuestro dinero en otra mujer, y quiero asegurarme de no perderlo todo cuando lo deje. Patricia asintió sin juzgar, sacando un bloc de notas legal. Cuénteme su situación, Alberta. Tómese su tiempo. Y así lo hice. Le hablé de la flor de plástico y del Mercedes. Le conté sobre 40 años de matrimonio con un hombre que gradualmente había dejado de verme como una persona y había empezado a verme como una conveniencia. Le hablé de trabajar como enfermera mientras él dirigía un negocio de construcción que apenas se mantenía, sobre el dinero que había heredado de mi madre que se había invertido en nuestra casa, sobre la cuenta de jubilación que había estado construyendo durante décadas. Patricia tomó notas mientras hablaba,
ocasionalmente haciendo preguntas sobre la documentación y los plazos. Cuando terminé, dejó su bolígrafo y me miró directamente. Alberta, voy a ser honesta con usted. Está en una mejor posición de lo que cree, pero solo si actuamos con cuidado y estrategia. Abrió una carpeta y comenzó a explicar lo que ella llamó mi estrategia de protección de activos. La casa, que estaba a nombre de ambos, había sido comprada principalmente con el dinero de mi herencia. Yo tenía la documentación para probarlo. Mi cuenta de jubilación del hospital era solo mía, acumulada durante 37 años de enfermería. La cuenta corriente conjunta podría ser problemática. Pero como la mayoría de los gastos cuestionables se habían hecho con tarjetas de crédito solo a nombre de Martín, yo podría argumentar que no tenía conocimiento de esos gastos. La clave, dijo Patricia, es que necesitamos establecer un rastro documental claro que demuestre que usted no era consciente de los gastos extramatrimoniales de su marido. También necesitamos documentar todo antes de que usted haga cualquier movimiento. Me entregó una lista de tareas. Reúna los estados de cuenta bancarios de los últimos 2 años, imprima las facturas de las tarjetas de crédito, tome fotografías de todos los activos principales de la casa. Lo más importante, documente el horario y el paradero de Martín para establecer un patrón de engaño. ¿Cuánto tiempo tengo?, pregunté. El que necesite, dijo Patricia. Cuanto más fuerte sea nuestra documentación, mejor será su resultado. Pero Alberta, necesito que entienda algo. Este proceso podría revelar cosas sobre su matrimonio que son dolorosas de enfrentar. ¿Está preparada para eso? Pensé en la flor de plástico que estaba en el mostrador de mi cocina. Ya las estoy enfrentando. Durante las siguientes 3 semanas, me convertí en una detective en mi propia vida. Llevé un registro detallado de cuándo Martín salía de la casa y cuándo regresaba, anotando las excusas que daba y cotejándolas con los cargos en sus tarjetas de crédito. El patrón era incriminatorio. Cada reunión de negocios se correlacionaba con gastos en restaurantes u hoteles. Cada trabajo extra coincidía con cargos en joyerías o boutiques de ropa. Descubrí que le había estado diciendo a la señorita Lucía que estaba separado de mí, viviendo en la misma casa solo por conveniencia financiera. Descubrí esto llamando a uno de los restaurantes donde su tarjeta de crédito había sido utilizada y preguntando si recordaban a la pareja que había cenado allí en una fecha específica. La anfitriona, probablemente pensando que estaba planeando una sorpresa romántica, me contó todo sobre la encantadora joven que había estado allí con un caballero mayor. Cómo ella le había mencionado al personal que su novio finalmente se estaba divorciando de su esposa separada. ¿Esposa separada? Le había estado haciendo el desayuno todas las mañanas, lavando su ropa, manteniendo su casa, ¿y yo era la esposa separada? El descubrimiento más devastador se produjo cuando encontré un segundo teléfono celular escondido en su camioneta. Había salido a buscar algo de la guantera y allí estaba, metido debajo del asiento del conductor. Los mensajes de texto en ese teléfono revelaron todo. Martín no solo estaba teniendo una aventura, estaba viviendo una vida doble completa. Para la señorita Lucía, él era un exitoso hombre de negocios que pasaba por un divorcio amistoso de una mujer que no lo entendía. Le había dicho que yo era fría, poco afectuosa y solo interesada en su dinero. Se había pintado a sí mismo como la víctima de un matrimonio sin amor, con una mujer que se había descuidado y ya no se preocupaba por el romance. La ironía era asombrosa. Estaba gastando mi dinero para impresionar a una mujer quejándose de mi supuesta avaricia. Pero los mensajes de texto también revelaron otra cosa. Martín le estaba haciendo promesas a la señorita Lucía que no podía cumplir. Le había dicho que le compraría una casa. Le había prometido un viaje a Europa. Incluso había sugerido que podrían casarse tan pronto como su divorcio fuera final, y él pudiera liquidar sus activos, mis activos. Estaba planeando divorciarse de mí y usar mi dinero de jubilación, mi herencia, todo por lo que había trabajado para construir una nueva vida con una mujer que era más joven que su propia hija. Fotografié cada mensaje,
cada correo electrónico, cada pieza de evidencia. Patricia había tenido razón en una cosa. El proceso estaba revelando verdades dolorosas, pero también estaba revelando algo más. Martín no solo era infiel, era estúpido. Había creado un rastro documental que lo destruiría en cualquier procedimiento de divorcio. Había hecho promesas a su amante que demostrarían su intención de defraudarme de los activos conyugales. Había documentado su propio engaño tan a fondo que Patricia dijo que era uno de los casos más sólidos que jamás había visto. La mayoría de los cónyuges infieles tratan de esconder sus aventuras, me dijo durante una de nuestras reuniones. Tu marido las ha estado prácticamente anunciando. Es casi como si quisiera que lo atraparan. Quizás sí quería que lo atraparan. Quizás después de 40 años era demasiado cobarde para pedir el divorcio directamente, así que me estaba obligando a hacerlo por él. Bueno, yo estaba feliz de complacerlo, pero le iba a costar más de lo que había imaginado. La pieza final de mi estrategia vino de una fuente inesperada. Durante uno de mis turnos regulares de enfermería, estaba cuidando a un paciente anciano cuya hija estaba de visita. La hija, una mujer de mi edad, mencionó que era tasadora de bienes raíces. Estoy pasando por un divorcio, me encontré diciendo. Mi abogada dice que necesito que tasen nuestra casa, pero no quiero que mi marido lo sepa todavía. La mujer, que se llamaba Carla, me miró con comprensión. Puedo hacer una tasación de pasada, dijo. Puedo darte una valoración preliminar basada en las ventas comparables en tu vecindario y los registros públicos sobre los metros cuadrados y las características de tu casa. No servirá en un tribunal, pero te dará una cifra aproximada para fines de planificación. 2 días después, Carla me llamó con números que hicieron que mis manos temblaran. Nuestra casa, que habíamos comprado por $90,000 hace 23 años, ahora valía más de $400,000. Y como podía probar que mi herencia había proporcionado el pago inicial y que mis ingresos habían contribuido a la mayoría de los pagos de la hipoteca, yo tenía derecho a mucho más de la mitad. Esa noche, me senté en mi cocina con los papeles de Patricia esparcidos sobre la mesa, mirando esa flor de plástico y sintiendo algo que no había sentido en décadas. Poder. No el poder mezquino de una pequeña venganza, sino el poder real que proviene de tener opciones. Martín entró de otra reunión de negocios tardía, oliendo a perfume caro y a vino. ¿Qué tal tu día, mi amor?, preguntó, besándome la parte superior de la cabeza con el mismo afecto casual que le mostraría a una mascota. Muy productivo, dije. Muy productivo, de hecho. No notó los papeles que rápidamente recogí y metí en una carpeta. No notó el nuevo acero en mi voz. No notó nada en absoluto, que era exactamente con lo que estaba contando. La flor de plástico captó la luz de la lámpara del techo, sus pétalos falsos brillando como una promesa. Pronto, muy pronto, Martín iba a aprender que los regalos más caros a veces son los que parecen inútiles a primera vista. 3 meses de cuidadosa planificación habían llevado a este momento. Me paré frente al espejo de mi baño, aplicándome el lápiz labial con manos firmes, preparándome para la actuación de mi vida. Esta noche iba a ser la esposa que Martín recordaba de hace 40 años. Esta noche le iba a dar exactamente lo que él pensaba que quería. El comedor parecía sacado de una revista. Había usado nuestra vajilla de bodas, el juego que no habíamos tocado en más de una década. Las velas parpadeaban en la mesa, proyectando una luz cálida sobre las flores que había comprado esa tarde. Flores de verdad, no de plástico. La ironía no se me escapaba. Había pasado el día cocinando todas las comidas favoritas de Martín. Carne de olla con la salsa de champiñones que le encantaba. Puré de papas hecho desde cero. La cazuela de ejotes que su madre solía hacer. Toda la casa olía a confort y nostalgia, exactamente lo que yo quería. Cuando Martín entró por la puerta a las 6:30, pude ver la confusión en su rostro. Durante los últimos 3 meses había estado distante, pasando por los movimientos de nuestro matrimonio, mientras secretamente construía mi caso. La transformación de esta noche
lo tomaría completamente desprevenido. ¿Qué es todo esto?, preguntó aflojándose la corbata mientras veía la elegante mesa puesta y el olor a comida casera. He estado pensando, dije, caminando para ayudarlo con su chaqueta. En nosotros, en nuestro matrimonio. Siento que nos hemos estado distanciando y no quiero eso. Vi algo parpadear en sus ojos, culpa quizás, o cálculo. Después de 40 años, podía leer sus expresiones como un libro gastado. Alberta, no tenías que molestarte, dijo, pero pude notar que estaba complacido. Martín siempre había sido susceptible a la adulación y la atención. Quería hacerlo, dije, llevándolo a la mesa. Quiero que nos reconectemos. He estado pensando en cuánto hemos cambiado ambos a lo largo de los años, y tal vez necesitamos hacer algunos cambios para proteger lo que hemos construido juntos. Durante la cena, interpreté mi papel a la perfección. Me reí de sus historias, le pregunté sobre su trabajo, lo felicité por su perspicacia para los negocios. Le dije cuánto apreciaba todo lo que hacía por nosotros, cuán agradecida estaba por la seguridad que nos proporcionaba. Cada palabra fue calculada para alimentar su ego y bajar su guardia. ¿Sabes?, dije durante el postre, me ha preocupado nuestra seguridad financiera. Con toda la volatilidad del mercado últimamente, tal vez deberíamos revisar nuestras pólizas de seguro, asegurarnos de que todo esté debidamente protegido. Martín asintió, cortando su rebanada de pastel de manzana. Es un pensamiento inteligente, Alberta. De todos modos, he querido actualizar algunos de esos papeles. De hecho, ya me puse en contacto con nuestro agente de seguros, dije casualmente. Está enviando algunos documentos para que los revisemos. Solo actualizaciones de rutina para asegurarnos de que todos nuestros activos estén debidamente cubiertos. Este era el momento en el que todo dependía. Los documentos que Patricia había preparado no eran papeles de seguro en absoluto. Eran formularios legales que transferirían la propiedad de varios activos clave directamente a mí, incluida la parte de Martín de la casa y sus derechos a mi cuenta de jubilación. Pero estaban enterrados en páginas de papeleo de seguros de aspecto legítimo, disfrazados con un lenguaje legal que los haría casi imposibles de detectar a menos que los estuvieras buscando. Suena bien, dijo Martín, completamente concentrado en su pastel. Solo ponlos en mi escritorio cuando lleguen. Firmaré lo que sea necesario firmar. Había estado contando con exactamente esa respuesta. En 40 años de matrimonio, Martín nunca había leído un documento legal a fondo. Siempre asumía que si yo le ponía algo delante, era en su mejor interés. Su confianza en mi inofensividad estaba a punto de costarle todo. Después de la cena, nos trasladamos a la sala, donde le serví su tequila favorito y me senté a su lado en el sofá. No me había sentado tan cerca de él en meses y podía oler el perfume de la señorita Lucía todavía pegado a su ropa, aunque obviamente había intentado cubrirlo con colonia. Martín, dije, tomando su mano, quiero que sepas que entiendo que no somos las mismas personas que éramos cuando nos casamos. Ambos hemos crecido y cambiado, y tal vez hemos tomado algunas decisiones que no fueron las ideales. Observé su rostro con cuidado mientras hablaba. Él estaba escuchando, pero pude ver su mente trabajando, probablemente preguntándose si yo sabía algo o si esto era solo una reflexión matrimonial general. Lo que quiero decir, continué, es que sé que no he sido la esposa más atenta últimamente. He estado tan concentrada en el trabajo y mis propias preocupaciones que tal vez no he prestado suficiente atención a tus necesidades. Esta era la apertura que él había estado esperando. Pude ver el alivio inundar sus facciones al darse cuenta de que yo estaba asumiendo la responsabilidad de los problemas en nuestro matrimonio. Alberta, ambos hemos cometido errores, dijo, su voz adoptando ese tono suave y condescendiente que usaba cuando pensaba que estaba siendo magnánimo. El matrimonio es un trabajo duro. Se necesitan 2 personas comprometidas para que funcione. Exacto, dije. Por eso creo que deberíamos empezar de nuevo. Borrón y cuenta nueva.
proteger lo que hemos construido y avanzar juntos. Los documentos llegaron por mensajería a la mañana siguiente, justo como yo había arreglado. Los puse en el escritorio de Martín con una nota explicando que eran las actualizaciones del seguro de las que habíamos hablado y que nuestro agente necesitaba que se firmaran y se devolvieran en un plazo de 48 horas. Fui a trabajar como de costumbre, pasando mi turno cuidando a los pacientes y contando las horas hasta que pudiera verificar si Martín había mordido el anzuelo. Cuando llegué a casa esa noche, los documentos firmados estaban en el mostrador de la cocina, exactamente donde había esperado encontrarlos. Mis manos temblaron ligeramente mientras hojeaba las páginas, revisando cada firma. Todas estaban allí. El garabato seguro de Martín en cada línea que importaba. Transfiriendo la propiedad, renunciando a las reclamaciones, cediendo derechos que ni siquiera se había dado cuenta de que poseía. Patricia me había explicado que los documentos eran completamente legales. Yo no estaba falsificando nada ni engañándolo para que firmara algo fraudulento. Simplemente le estaba presentando un papeleo que debería haber leído, pero que decidió no hacerlo. Su falta de comprensión de lo que estaba firmando no invalidaba los contratos. La ley asume que los adultos leen los documentos antes de firmarlos. Si él firma papeles transfiriendo la propiedad de los activos a usted, me había dicho Patricia, esas transferencias son legalmente vinculantes, independientemente de si él entendió lo que estaba haciendo. Esa noche, Martín llegó a casa con más flores y una botella de vino. Firmé esos papeles del seguro, dijo, besándome en la mejilla. Parece algo bastante estándar. Buen pensamiento al haberlo actualizado. Gracias, mi amor, dije, aceptando las flores con una sonrisa que se sentía más genuina que cualquier expresión que hubiera usado en meses. Me siento mucho más segura sabiendo que todo está debidamente protegido. Durante las siguientes semanas, continué interpretando el papel de la esposa renovada. Cociné sus comidas favoritas, mostré interés en su trabajo e incluso sugerí que planeáramos unas vacaciones juntos. Martín respondió exactamente como lo había predicho, volviéndose más afectuoso y atento, probablemente aliviado de que su conciencia culpable estuviera obteniendo un respiro. No tenía idea de que la mujer que le cocinaba el desayuno y le planchaba las camisas acababa de adquirir legalmente la propiedad de casi todo lo que él pensaba que poseía. No tenía idea de que su intento de prepararse para el divorcio escondiendo activos había salido espectacularmente mal. No tenía idea de que la esposa, a la que había descartado como de bajo mantenimiento, había sido todo lo contrario. Mantuve esa flor de plástico en el mostrador de la cocina durante todo este periodo, un recordatorio constante de lo que había iniciado esta cadena de eventos. Cada mañana cuando Martín se iba a sus reuniones de negocios con la señorita Lucía, cada noche cuando regresaba oliendo a su perfume y contándome mentiras sobre su día, miraba esa flor y sentía la satisfacción de saber que su traición estaba financiando su propia destrucción. La pieza final de mi plan ya estaba en marcha. Había presentado mi renuncia en el hospital, diciéndoles que necesitaba tomar una licencia prolongada por razones familiares. Había estado moviendo discretamente mis pertenencias personales de la casa, unos pocos artículos a la vez, guardándolos en una instalación al otro lado de la ciudad. Había abierto una nueva cuenta bancaria solo a mi nombre, transferido mis fondos de jubilación y cambiado el depósito directo para mis últimos cheques. Martín no notó nada de esto. Estaba demasiado ocupado gastando dinero que ya no poseía legalmente en una mujer que no tenía idea de que su sugar daddy estaba a punto de convertirse en una responsabilidad muy cara. La trampa estaba puesta. Todo lo que quedaba era activarla. La mañana en que Martín se fue a su viaje de fin de semana a Cancún con la señorita Lucía, fue la mañana que había estado planeando durante 4 meses. Estaba en nuestro dormitorio empacando su equipaje caro con ropa que yo había lavado y planchado, completamente ajeno al hecho de que se estaba adentrando en la destrucción de toda su vida. Es una conferencia de construcción, dijo,
sin siquiera molestarse en mirarme mientras doblaba camisas en su maleta. Habrá grandes clientes allí. Podrían surgir algunas oportunidades importantes de networking. Asentí desde mi posición junto a la cómoda, viéndolo empacar corbatas de seda y colonia para su supuesta conferencia de negocios. Suena maravilloso, mi amor. Espero que te vaya bien. La mentira le salía tan fácilmente ahora que me preguntaba si aún recordaba cómo se sentía la verdad. Según los estados de cuenta de su tarjeta de crédito, había reservado un fin de semana romántico en un resort de viñedos, completo con citas para masajes de pareja y reservas para cenar en restaurantes que no permitían reuniones de negocios. Probablemente regrese tarde el domingo por la noche, dijo, cerrando su bolso. No me esperes despierta. No lo haré, dije. Y por primera vez en meses quise decir exactamente lo que sonaba. Después de que su camioneta desapareciera por nuestra calle, me paré en el repentino silencio de nuestra casa y sentí una calma que no había experimentado en décadas. Hoy era el día en que dejaría de ser una víctima y comenzaría a ser algo mucho más peligroso para hombres como Martín. Hoy me convertiría en una mujer que se negaba a ser descartada. Empecé en el dormitorio, trabajando sistemáticamente a través de cada cajón, cada armario, cada espacio que contenía algo de valor. El joyero contenía piezas que había heredado de mi madre, artículos que Martín probablemente había olvidado que poseía, pero que valían más que su camioneta. El anillo de compromiso de diamantes de mi abuela, valorado en al menos 15,000 según la tasación que había obtenido meses antes. Collares de perlas que habían estado en mi familia durante generaciones. Un reloj que mi padre me había dado cuando me gradué de la escuela de enfermería. Todo fue a cajas cuidadosamente etiquetadas que cargué en mi coche. Los muebles siguieron. No todos. Solo las piezas que importaban. El juego de comedor antiguo que había comprado con mi propio dinero hace 5 años, cuando Martín dijo que no podíamos permitirnos reemplazar nuestra vieja mesa. El reloj de pie que había pertenecido a mis padres. El piano que había tocado de niña, que mi madre me había dejado al morir. Había contratado a una compañía de mudanzas para que me ayudara, diciéndoles que estaba reubicando algunos muebles a una unidad de almacenamiento. Llegaron al mediodía. 3 mudanceros profesionales que cargaron eficientemente mis artículos seleccionados en su camión sin hacer preguntas sobre por qué solo me llevaba ciertas piezas y dejaba otras. A las 3 de la tarde, la casa se veía sutilmente diferente, pero no obviamente vacía. Martín se daría cuenta eventualmente, pero no de inmediato. Eso era exactamente lo que yo quería. El paso final era el que había estado tanto temiendo como anticipando durante meses. Me senté en la mesa de la cocina con un bloc de notas legal y escribí la carta que pondría fin a 40 años de matrimonio. Las palabras salieron más fácilmente de lo que había esperado. Tal vez porque las había estado ensayando en mi cabeza durante tanto tiempo. O tal vez porque la verdad siempre sabe cómo hablar por sí misma. Martín, comencé. Para cuando leas esto me habré ido de tu vida permanentemente. Sé de la señorita Lucía. Sé del Mercedes, el apartamento, las joyas, los viajes y todas las demás formas en que has estado gastando nuestro dinero en tu amante, mientras me dabas flores de plástico y me decías que debería estar agradecida por tu enfoque de bajo mantenimiento de nuestro matrimonio. Sé que le dijiste que estabas separado de mí. Sé que me pintaste como una esposa fría y codiciosa que no te entendía. Sé que le prometiste una casa, un viaje a Europa y un matrimonio financiado por los activos que planeabas quitarme en un divorcio. Lo que no sabes es que durante los últimos 4 meses he estado documentando cada mentira que dijiste, cada peso que gastaste y cada promesa que le hiciste usando dinero que era legalmente mío. Lo que tampoco sabes es que hace 3 meses firmaste papeles que transferían la propiedad de esta casa completamente a mí. Firmaste papeles renunciando a cualquier reclamación sobre mi cuenta de jubilación. Firmaste papeles que te hacen legalmente responsable de todas las deudas en las que incurriste durante tu aventura, mientras me protegían de cualquier responsabilidad financiera por tus decisiones.
Pensaste que estabas firmando papeles de seguro, porque nunca te molestaste en leer nada de lo que te ponía delante. Confiabas en mí para manejar los aburridos detalles de nuestra vida, mientras te concentrabas en los emocionantes detalles de tu otra vida. Esa confianza te va a costar más de lo que puedes imaginar. Yo me quedo con la casa. Me quedo con el dinero de mi jubilación. Me quedo con todo lo que traje a este matrimonio y todo lo que gané durante este matrimonio. Tú te quedas con la deuda de la tarjeta de crédito de tu aventura, el préstamo del Mercedes de la señorita Lucía y el alquiler de su apartamento. He presentado una solicitud de separación legal y mi abogada tiene toda la documentación que necesita para asegurarse de que no podrás reclamar ninguna parte de mis activos. La evidencia de tu adulterio y engaño financiero es exhaustiva e innegable. No hago esto porque sea vengativa. Hago esto porque finalmente entiendo que me merezco algo mejor que un hombre que me ve como de bajo mantenimiento, mientras trata a su amante como una prioridad. Me merezco algo mejor que alguien que piensa que una flor de plástico es suficiente aprecio para una mujer que pasó 40 años construyendo una vida que él estaba secretamente planeando regalar a alguien más. Por cierto, he dejado tu flor de plástico en el centro de la mesa de la cocina. Es lo único en esta casa que realmente representa lo que nuestro matrimonio significó para ti. Así que pensé que deberías quedártela. No intentes contactarme. No intentes encontrarme. No intentes convencerme de que todo esto es un malentendido o que puedes cambiar. Confié en ti durante 40 años y usaste esa confianza para financiar una relación con otra mujer. No hay vuelta atrás. Espero que la señorita Lucía valga la pena, Martín, porque es todo lo que te queda. Alberta. Doblé la carta con cuidado y la puse en la mesa de la cocina, justo al lado de esa flor de plástico. El simbolismo era perfecto. El regalo inútil que me había abierto los ojos a su traición, sentado junto a las palabras que cerrarían la puerta de nuestro matrimonio para siempre. Miré alrededor de la casa por última vez. Este lugar que había sido mi hogar durante 23 años, pero que nunca había sido realmente mío. Las paredes guardaban 40 años de recuerdos, pero la mayoría de ellos se sentían como si pertenecieran a otra persona. Ahora, la mujer que había vivido aquí, que había aceptado migajas y las había llamado amor, que se había deslomado mientras su marido gastaba sus ganancias en otra mujer, esa mujer se había ido. Tomé mi bolso y mi última caja de artículos personales y salí por la puerta principal. No la cerré con llave detrás de mí. Esa ya no era mi responsabilidad. Mi nuevo apartamento era pequeño, pero luminoso, con ventanas que daban al este, hacia el amanecer. Había firmado el contrato de arrendamiento 2 semanas antes, usando dinero de la venta de algunas piezas de joyería que no había querido conservar. No era mucho, pero era mío de una manera que la casa nunca lo había sido. Mientras desempacaba mis cajas en mi nueva sala de estar, mi teléfono sonó. Era Susana del banco. Alberta dijo. Quería que supieras que hubo una actividad inusual en una de las cuentas hoy. Alguien intentó acceder a la línea de crédito de la vivienda, pero fue denegado porque los papeles de propiedad ahora muestran solo tu nombre. Sonreí, acomodándome en mi nueva silla junto a la ventana. Gracias por informarme, Susana. Además, continuó, hubo algunos cargos grandes en las tarjetas de crédito personales del señor Gutiérrez hoy. Pensé que deberías estar al tanto en caso de que afecten alguno de tus procedimientos legales. Martín estaba gastando dinero que no tenía, probablemente tratando de impresionar a la señorita Lucía durante su fin de semana romántico, completamente inconsciente de que su mundo financiero estaba a punto de colapsar a su alrededor. Aprecio la información, dije. Esa noche me preparé una cena simple y la comí mientras veía el atardecer desde la ventana de mi nueva cocina. En algún lugar al otro lado de la ciudad, Martín probablemente estaba brindando por su futuro con vino caro, contándole a la señorita Lucía sobre la casa que pronto compartirían y la vida que construirían juntos con dinero que ya no existía. Mañana,
conduciría a casa para encontrar mi carta y una casa vacía. Llamaría a las compañías de sus tarjetas de crédito y descubriría que sus cuentas estaban al límite. Intentaría acceder a nuestras cuentas conjuntas y sabría que habían sido legalmente transferidas a mí. Se pondría en contacto con un abogado y se le diría que los papeles que había firmado eran vinculantes y que su adulterio había eliminado cualquier reclamo de manutención conyugal. Pero esta noche, por primera vez en 40 años, me fui a dormir en una cama que me pertenecía por completo. En un hogar donde nadie podía darme por sentada, planeando un futuro que nadie más podía robar. La flor de plástico era ahora el problema de Martín. 6 meses después, estaba acomodando tulipanes frescos en un florero cuando mi teléfono sonó. El identificador de llamadas mostraba el número de la oficina de Patricia y sentí esa familiar opresión en el pecho que me venía cada vez que los aspectos legales de mi nueva vida exigían atención. Alberta, la voz de Patricia era cálida pero profesional. Tengo algunas actualizaciones sobre el acuerdo final que creo que querrás escuchar. Me acomodé en mi silla favorita junto a la ventana, mirando el pequeño jardín que había plantado en el patio de mi complejo de apartamentos. ¿Buenas noticias o malas noticias? Definitivamente buenas noticias, dijo ella. La venta de la casa se cerró ayer. Después de pagar la hipoteca restante y los honorarios legales, obtendrás un poco más de $300,000. Y el abogado de Martín ha confirmado que él está retirando todas las reclamaciones sobre tu cuenta de jubilación. Había puesto la casa en el mercado 3 meses antes, no porque necesitara el dinero, sino porque no podía soportar la idea de que Martín pasara por allí todos los días, tramando formas de recuperarla. Era mejor empezar de cero que pasar años mirando por encima del hombro. ¿Y qué hay de su situación financiera?, pregunté, aunque no estaba segura de si realmente quería saber. Patricia se quedó en silencio por un momento. No es bonita, Alberta. Las compañías de tarjetas de crédito han sido agresivas en cobrar la deuda de su aventura. Tuvo que declararse en bancarrota el mes pasado, y aparentemente su relación con la mujer no sobrevivió a la presión financiera. Debería haber sentido satisfacción al oír que Martín y la señorita Lucía habían roto, pero en cambio sentí algo más cercano a la lástima. No por él, sino por ambos. 40 años de matrimonio y todo se había reducido a esto: abogados y estados de cuenta bancarios y la fría matemática de dividir una vida. Gracias por todo, Patricia, dije. Sé que este caso no fue el más emocionante que hayas manejado, pero salvaste mi futuro. Alberta, dijo Patricia, ¿puedo decirte algo? En 20 años de derecho de familia, nunca he visto a nadie manejar los procedimientos de divorcio con tanta dignidad como tú. Nunca dejaste que la ira tomara las decisiones por ti. Simplemente recuperaste en silencio lo que era tuyo. Después de colgar, me senté en mi silla durante mucho tiempo, pensando en la dignidad y la ira y las extrañas formas en que la vida nos enseña quiénes somos realmente. Hace un año, yo había sido una mujer que aceptaba flores de plástico y lo llamaba amor. Hoy, era una mujer que poseía su propia casa, controlaba sus propias finanzas y no le respondía a nadie más que a sí misma. La transformación no había sido fácil. Hubo noches en las que cuestioné todo, cuando la soledad sentía que podía tragarme entera. Hubo momentos en los que me pregunté si 40 años de familiaridad, incluso de mala familiaridad, podría ser mejor que la incertidumbre de empezar de nuevo a los 64. Pero esos momentos pasaron, generalmente cuando estaba haciendo algo que nunca había sido libre de hacer antes, como tomar una clase de cerámica los jueves por la noche, o dormir hasta las 9 los sábados, o comer helado para cenar sin que nadie comentara sobre mis elecciones. Había aprendido a disfrutar de mi propia compañía de maneras que nunca esperé. Leía libros que me interesaban en lugar de ver programas de televisión que me aburrían. Decoraba mi apartamento con colores que amaba en lugar de tonos neutros que no ofendían a nadie. Compraba la despensa basándome en lo que quería comer, no en lo que alguien más esperaba encontrar en el refrigerador.
Lo más extraño fue lo poco que echaba de menos a Martín. Echaba de menos la idea de él, el concepto de tener una pareja, pero no echaba de menos su presencia real en mi vida diaria. No echaba de menos andar con cuidado por su humor o fingir estar interesada en sus historias sobre trabajos de construcción o quedarme despierta escuchándolo roncar mientras me preguntaba si estaba soñando con otra mujer. 3 semanas después, estaba en el supermercado cuando los vi. Martín estaba en la fila de la caja delante de mí, luciendo más viejo y más pequeño de lo que lo recordaba. Junto a él había una mujer que no reconocí, alguien más cercana a su edad con ojos cansados y ropa de tienda de descuento. Su nueva novia, supuse. Alguien cuyas expectativas probablemente estaban más en línea con lo que él realmente podía ofrecer. Levantó la vista y me vio justo cuando el cajero terminaba de escanear sus artículos. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Luego él se acercó a mí, dejando a su compañera junto a la caja. Alberta, dijo, su voz incierta, ¿te ves bien? Sí me veía bien. Lo sabía. Había perdido peso, no por el estrés, sino por comer mejor y salir a caminar todas las noches. Me había cortado el pelo en un estilo que realmente halagaba mi rostro en lugar del práctico bob que había usado durante 20 años. Llevaba un vestido que había comprado simplemente porque me gustaba el color, no porque fuera apropiado para alguien de mi edad. «Hola, Martín», dije, manteniendo mi voz neutral. «Yo», comenzó. Luego se detuvo mirando a su compañera que nos observaba con curiosidad evidente. Quería decir que lo siento por cómo terminaron las cosas, por la forma en que te traté. Miré a este hombre que había compartido mi vida durante 4 décadas, que me había dado una flor de plástico mientras le compraba un Mercedes a su amante, que había estado preparado para robar mi dinero de jubilación para financiar una nueva vida con una mujer más joven. Parecía genuinamente arrepentido, pero el remordimiento y el arrepentimiento no son lo mismo. Lamentaba haber sido descubierto, lamentaba que su plan hubiera salido mal, lamentaba estar enfrentando las consecuencias, pero dudaba que lamentara los años de mentiras y traición que habían llevado a este momento. Aprecio eso, dije finalmente. Espero que hayas aprendido algo de todo esto. Asintió con avidez, probablemente esperando que estuviera a punto de ofrecerle perdón o reconciliación. Lo he hecho, de verdad lo he hecho, Alberta. Sé que no me lo merezco, pero ¿crees que podríamos tomar un café alguna vez, solo para hablar? Lo miré allí parado con su camisa arrugada y sus zapatos gastados, y sentí algo que no había esperado. No era ira ni satisfacción, sino algo mucho más poderoso, indiferencia. Completa y total indiferencia a su opinión sobre mí, a sus deseos para el futuro, a su necesidad de absolución. No, Martín, dije. No creo que sea una buena idea. Su rostro se descompuso y pude ver que luchaba por encontrar palabras que pudieran hacerme cambiar de opinión. Pero no había palabras que pudieran hacer eso, porque yo no era la misma mujer que alguna vez se había preocupado desesperadamente por hacerlo feliz. Tengo que irme, dije, empujando mi carrito hacia una fila de caja diferente. Cuídate. No miré hacia atrás mientras me alejaba, pero podía sentir que él me estaba mirando, que me mire, que vea cómo se ve una mujer cuando finalmente entiende su propio valor. Esa noche me senté en mi jardín con una taza de té y pensé en las flores de plástico. Ese regalo ridículo había sido el catalizador de todo lo que siguió, pero no había creado los problemas en mi matrimonio. Simplemente, finalmente los había hecho imposibles de ignorar. A veces me preguntaba qué habría pasado si Martín me hubiera dado flores de verdad ese Día de las Madres, o ninguna flor en absoluto. ¿Habría continuado viviendo en una ceguera voluntaria durante otros 10 años? ¿Habría muerto sin saber lo que se sentía vivir para mí misma en lugar de para la conveniencia de otra persona? La flor de plástico probablemente todavía está en algún vertedero en alguna parte, una pieza de belleza falsa que durará más que la mayoría de las flores reales, pero que nunca le traerá a nadie una alegría genuina.
Era una metáfora perfecta para el matrimonio que había dejado atrás. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi hermana, preguntando si quería unirme a ella para un viaje de fin de semana a la costa. Le respondí con un rápido sí y sonreí. Hace un año, habría tenido que pedir permiso a Martín para un viaje así. Habría tenido que organizar sus comidas y asegurarme de que tuviera ropa limpia y recordarle que pagara las facturas mientras yo no estaba. Ahora podía decir que sí a lo que quisiera, cuando quisiera, por la razón que quisiera. Podía hacer viajes de fin de semana, o clases de cerámica, o largos paseos o siestas por la tarde. Podía comer helado para cenar y dormir hasta las 9, y leer libros que Martín habría llamado aburridos. Podía ser Alberta, en lugar de la esposa de alguien, la cuidadora de alguien, la última persona en la que alguien pensaba. Mientras el sol se ponía sobre mi pequeño pero perfecto jardín, levanté mi taza de té en un brindis silencioso, por las flores de plástico que revelan la verdad, por los abogados que luchan por la dignidad de las mujeres, por las cuentas bancarias a tu propio nombre y los apartamentos que huelen a tus propias decisiones, y sobre todo, por el descubrimiento de que a veces el mejor regalo que puedes darte es el coraje de dejar atrás cualquier cosa que te haga sentir pequeña. A los 64, finalmente estaba aprendiendo lo que significaba florecer. Ahora, tengo curiosidad por ti que escuchaste mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Alguna vez has pasado por algo similar? Cuéntamelo en los comentarios. Mientras tanto, en la pantalla final, te dejo otras 2 historias que son las favoritas del canal y que sin duda te sorprenderán. Gracias por quedarte hasta aquí.